Muchas gracias, Alex. Hola, buenas tardes, noches ya casi. Muchas gracias por invitarme a las charlas de STEM Talks. Si no estoy mal, creo que vine la primera vez, ¿no? Hace 5 o 6 años, ¿no? Y bueno, ahí estuve hablando de otra cosilla, también muy relacionada con todas las comunidades de Google. Y hoy os vengo a hablar de una herramienta que se llama Firebase. No sé si aquí lo conocéis, pero es un poco para que aprendáis bueno, que conozcáis esta herramienta porque os puede ayudar a acelerar los desarrollos web que hagáis, ¿no? Os puede permitir, pues, con poco código o con poco conocimiento del lado servidor, por así decirlo, tener una aplicación bastante completa. Entonces, este soy yo. Me llamo Carlos, soy ingeniero en telemática, lo pongo ahí porque me costó lo suyo y pues, lo conseguí en su momento, entonces hay que ponerlo. Y bueno, telemática es una especialidad que junta un poco telecomunicaciones e informática. Entonces yo tiré más por el lado de la informática, de la programación, dejé un poco de lado las redes, las señales y las antenas. Y nada, desde entonces, desde que acabé, pues he estado dedicado al desarrollo web y a compartir contenido sobre lo que iba aprendiendo, ¿no? Eso me ha llevado pues bueno, creé un canal de YouTube y como veis ahí, pues en verano llegué a los 100.000 suscriptores y te dan esa plaquita ahí para que la pongas en la habitación. Y aparte, pues ahora recientemente estoy de profesor asociado en la Universidad Europea de Madrid en un máster de desarrollo web. Y luego, como decía Alex, soy GDE, que es un programa, una distinción que da Google a personas pues, con conocimiento en una tecnología, ya sea de Google o, por ejemplo, la web. Pues la web, Google es la web también. Yo soy en esa categoría, en web. Y nada, es un reconocimiento que te dan y, bueno, pues te permite pues, seguir divulgando y te dan apoyo para que vayas a charlas y ese tipo de cosas. Y luego también en verano llegó todo, este verano no sé qué pasó, pasaron muchas cosas. Pues Microsoft tiene también un programa parecido que se llama MVP, no es el MVP de la NBA, es de Most Valuable Professional y pues igual es un reconocimiento y te dan este trofeillo ahí también para colocar en en la habitación. Entonces, bueno, ¿qué es Firebase? Pues es una infraestructura, como pone ahí, es un conjunto de herramientas de Google. En inicio era una empresa externa, no tenía nada que ver con Google, tenían una base de datos real time que lo que distinguía de las demás era que te daba un API, no sé si sabéis lo que es un API, pero es una forma de poder conectarte directamente con esa plataforma y era una base de datos, pues al final era como un fichero JSON muy grande, pero tenía toda la potencia que te da el tiempo real, ¿no? Desde tu página web, desde tu frontend, podías conectarte a la base de datos sin necesidad de tener un servidor, un backend, y si había actualizaciones en la base de datos, el frontend las veía inmediatamente. Entonces, pues eso se popularizó mucho y pues Google se dio cuenta y la adquirió y desde entonces ha ido construyendo muchísimas más cosas y ahora mismo es como el primer punto de entrada hacia lo que es la nube de Google, ¿no? Google tiene su Google Cloud, pues digamos que Firebase es, yo lo llamo la cara amigable de Google Cloud porque Google Cloud es muy grande, hay muchísimos servicios y a veces pues si no tienes conocimiento te pierdes, pero Firebase te lo pone bastante sencillito y sobre todo es eso, para construir aplicaciones web y también móviles. Yo en la parte móvil no me meto porque no es mi campo, pero también pues si construís aplicaciones Android o iOS o con Flutter, tiene muchas herramientas que te pueden ayudar. ¿Qué podemos construir con Firebase? Pues por ejemplo, imagínate que quieres crearte una aplicación web, que no sé si conocéis este concepto, PWA, Progressive Web App, es tener una aplicación web, pero que puedes instalar, por así decirlo, tanto en escritorio como en el móvil. Por ejemplo, si vosotros os metéis en Twitter web desde el móvil, si estáis en Android, pues abrirlo con Chrome y si estáis en iOS con Safari, podéis instalar la web en vuestro móvil y os aparece un iconito y si la abrís,
prácticamente, si está bien hecha, la de Twitter en su momento estaba bastante bien, no sé cómo estará ahora la versión mobile desde que ha pasado lo que ha pasado, pero no hay mucha diferencia con una aplicación nativa. Entonces, el concepto es ese, Progressive Web Apps. Son webs que puedes instalar y gracias al propio navegador, a la plataforma, pues tienes muchas funcionalidades como las notificaciones, etcétera, que puedes tener incluso con Firebase, como veremos ahí. Entonces, por ejemplo, imaginemos que queremos hacer esto, que es pues, como una web de noticias con varios artículos, quieres mostrar una lista de artículos, quieres mostrar los lectores o visitantes que hay en cada artículo en tiempo real, pues ahí ya, aunque tengas conocimientos de HTML, CSS y JavaScript, pues ya aquí empiezas a necesitar no solo lo que tú ves, sino las tripas, ¿no? Lo que se llama el backend. Porque para poder hacer eso, pues necesitas un servidor que pueda recibir todas las peticiones de todos los usuarios y enviárselas al resto de usuarios, ¿no? Quieres poder almacenar pues, imágenes que suban, pues estilo Instagram, ¿no? Que subes una foto, pues quieres tener algún sitio donde guardarlas. Necesitas un servicio de hosting para que esa web pueda verla el resto del mundo. Si tú lo tienes en local, pues solo lo ves tú. Pero si quieres que la gente lo pueda usar, necesitas eso, un servicio de hosting. También estaría bien que los usuarios se pudieran autenticar. Ahí ya sí que entramos en lo que es, pues eso, un backend puro, donde tienes que loguear, guardar el usuario en la base de datos, que se pueda autenticar, etcétera. Que puedan comentar los en diferentes artículos y, claro, que el resto de usuarios lo pueda ver. Y luego, por último, pues las notificaciones push, este tipo de notificaciones que salen arriba, que son un poco fastidiosas, pues a veces son interesantes de tener, ¿no? Pues con Firebase podemos hacer prácticamente todo esto que os he puesto ahí. El frontend claramente no, eso lo tienes que hacer tú con CSS, con una librería o framework de JavaScript, pero digamos que toda la parte de atrás puedes utilizar Firebase para eso. Esto es un poco el set de herramientas que tiene Firebase. Voy a mirar aquí porque desde aquí no, no lo veo. Entonces, como veis, ahí al final está la base de datos real-time, que fue el primer servicio que sacaron. Luego fue evolucionando. No sé si está en esta diapositiva, creo que no, pero bueno, luego sacaron, que luego lo enseñaré, otra base de datos un poco mejor, porque la real-time no dejaba de ser como un fichero JSON gigante y si ya querías tener relaciones, ¿no? Tienes una tabla de usuarios, tienes una tabla de comentarios, pues no era muy manejable en ese sentido, ¿no? Servía más bien, pues por ejemplo, en la propia página de Google tienes Code Labs, que son como talleres online que puedes seguir. Y el ejemplo así más rápido que te ponen para que aprendas a usar Firebase es hacer un chat en tiempo real. Entonces, ahí sí que esa base de datos pues, es bastante útil porque es rápido, ¿no? Tú escribes un mensaje, se lo asocias a un usuario y lo pones, ¿no? Pero si ya se complicaba la cosa, pues no daba el rendimiento que se esperaba. Y eso, cada vez ha habido más cosas. Tenemos Cloud Storage para almacenar los archivos, el hosting que hasta hace poco estaba bien para aplicaciones, digamos, estáticas, ¿no? Con lo que es el frontend, ¿no? HTML, CSS, JavaScript, pero ahora el frontend ha crecido mucho y hay aplicaciones server-side rendering y aquí el hosting de Firebase se quedaba un poco pobre. Pero, pues eso, no sé cuándo fue el último evento de Firebase que anunciaron las novedades, metieron novedades en ese sentido. El Cloud Messaging es para todas las notificaciones push. Tenemos un servicio de autenticación para que nos olvidemos de todo el lío de usuario contraseña o que se autentique con Google, con GitHub, con cualquier proveedor de terceros, porque eso si un día lo hacéis, que yo lo hice en su día, es un dolor bastante grande. Y las funciones cloud. Esto cuando lo anunciaron ya sí que Firebase empezó a ser un servicio bastante interesante, porque hasta entonces pues tenías sí una base de datos, tenías el hosting, tenías el storage para los archivos, pero ya cuando querías hacer algo que sí que necesitabas backend, por así decirlo, imagínate que pones una pasarela de pago para
pues para que la gente compre en tu tienda, ¿no? Pues ahí Firebase no te servía, necesitabas tener un servidor en cualquier lenguaje, pues Java, PHP, Node.js o lo que fuera, y pues ya necesitabas también otra plataforma donde ponerlo y demás. Pero con las funciones cloud lo que hicieron es que ya podías hacer código que no tiene que estar en el cliente, código más pues, que necesita o proceso o más seguridad. Y además, al ser funciones cloud, que se llama, o funciones lambda, haces incluso que tu infraestructura se llame, no sé si conocéis el concepto serverless, que es que no hay servidor. O sea, hay un servidor, pero tú no te tienes que preocupar ni de que ese servidor tenga un Linux instalado, que tenga el entorno, que estén las versiones actualizadas, nada. Ni siquiera tienes que preocuparte de tener toda la aplicación de tu servidor hecha, sino que haces funciones que hacen determinada cosa, por ejemplo, una función que se encargue de la pasarela de pago o una función que se encargue de cuando subes un archivo, pues que se reduzca la imagen o que le pase algún API de Machine Learning, etcétera, pues eso lo puedes hacer con las funciones cloud. Y además, aparte de que todo eso es muy bonito, también te ahorras bastante dinero, porque si tú tienes un servidor corriendo 24 horas, te van a cobrar por las 24 horas. Y imagínate que no entra nadie, pero tú tienes que pagar ahí tus 24 o 34 euros al mes o lo que cueste el servidor. Pero aquí te cobran por ejecución de la función. Entonces, si no se usa, no te pagan. Y si un día tienes un pico porque pues, ha salido en la tele, pues ese día, pues hombre, tendrás que pagar, pero te habrá hecho servicio la plataforma, ¿no? Y bueno, más cosillas que os iré contando, porque esto, ya digo, cada poco van añadiendo cosillas. Entonces, por eso, servicio así que yo considero que te ahorra muchísimo tiempo es la autenticación, porque hacer un login de usuarios, un registro de usuarios, sobre todo si quieres hacer pues lo típico, ¿no? Regístrate con tu cuenta de Google, regístrate con tu cuenta de Facebook o de GitHub. Pues ahí hay mucha leña que cortar, ¿no? Y aquí, primero de todo, te ofrece esto es el dashboard de Firebase, tú te creas un proyecto y luego tienes ahí todas las diferentes herramientas. Entonces, en autenticación, en la pestaña de autenticación tendrías aquí todos los usuarios que se han ido registrando en tu aplicación, ¿no? He tapado los emails un poquito por protección de datos, pero como veis, pues tienes, si se han logueado con su cuenta de Google, la fecha en la que se crearon, la última vez que se loguearon y un user ID. Y desde aquí lo puedes gestionar. Si tienes que dar de baja o lo que sea, lo tienes aquí manual. Y luego en la parte código, digamos, pues no es mucho lo que hay que añadir. Esto a lo mejor, si no tenéis mucha experiencia todavía con código, alguna cosilla aquí a lo mejor os asusta, pero realmente no es nada. Nosotros nos importamos la dependencia. Esto como es frontend, pues es JavaScript. Por si no lo conocíais, bueno, el frontend casi todo es JavaScript o TypeScript, ¿no? Entonces, tú te importas la librería de Firebase, tiene el paquete de autenticación y tiene la función de getAuth. Y nada, te inicializas, bueno, y la inicialización que está arriba. Te inicializas la app con un objeto de configuración donde viene, pues, tu API key, etcétera. Y nada, con esto ya tendrías disponible el objeto auth y a partir de ahí, pues, a trabajar. Quiero que los métodos son bastante verbosos. Se puede ver, crea un usuario con email y password y se le pasa el email y password que te mande el usuario desde el frontend y ya en la función de callback o en la promesa, digamos, ya puedes ahí obtener el usuario y ya hacer lo que sea, ¿no? Mandarlo, poner el nombre en el frontend del usuario, el correo, el perfil, lo que quieras. Y luego si hay errores, pues lo gestionas ahí y tal. Y todo eso pues, se hace con esto, con la librería de Firebase, que sería el API. Y no tienes que hacer ninguna cosa más extra. Este es un poco más complicado, pero que tampoco es mucho más. Esto sería, pues por ejemplo, para poner un login con tu perfil de GitHub, ¿no? Con tu cuenta de GitHub, pues si quieres hacer el registro de usuarios para que no tengan que meter usuario y contraseña, sino que usas un proveedor,
de terceros, que se suele llamar un método OAuth, pues sería esto. Tienes la propia librería de Firebase, te da los providers, ¿no? Entonces hay un GitHub provider, hay un Google Auth provider, de todos. Cada vez hay más. Al principio solo estaba Facebook, Google y GitHub, me parece. No había muchos más, pero ahora tienes muchos e incluso te ofrecen la posibilidad de hacer con un tercero que no tengan ellos disponible, por ejemplo con Discord, que no lo tienen ellos todavía integrado, que sea sencillo de utilizar. Y luego, pues nada, tienes diferentes métodos. Está el Sign in with Pop-up. Esto lo que hace es que te sale una ventanita para que pongas pues tu usuario y contraseña del servicio con el que te estás logueando. Y luego, pues nada, ya esto es la documentación. Te metes y te dan bastantes ejemplos ya hechos. Luego tenemos el Cloud Storage, que es para almacenar archivos, ¿verdad? Tú cuando quieres subir archivos, pues imagínate, en YouTube subes vídeos, en Instagram subes fotos, etcétera. En TikTok subes vídeos, voy a decir plataformas un poco más actuales, que si no parezco un boomer, pues tendrías que utilizar esto, un servicio de storage. Y funciona, o sea, el dashboard, digamos, el panel de control es muy similar al que habéis visto de autenticación. Aquí tienes todos los archivos que vas subiendo y luego ya es no problema tuyo, pero ya es responsabilidad tuya cómo almacenas esto, la ruta, digamos, en la base de datos para que luego se la muestres al usuario en el frontend. Pero desde aquí lo puedes controlar todo. Y luego veremos una cosilla que está muy bien, porque tú imagínate que te suben una foto que no se debería subir, pues hay APIs que te pueden ayudar en eso. Esta es la otra base de datos que sacaron después de la Real Time, y es la Cloud Firestore, y es una base de datos no SQL. No sé si conocéis ese concepto, que hay las SQL y las no SQL. O sea, es muy parecida a MongoDB. De hecho, es prácticamente casi un clon de MongoDB, pero le añades esa feature, por así decirlo, de real time. Y el dashboard, pues también es muy visual. Esto sería, pues, una tabla, aunque en una base de datos no SQL no se suelen llamar tablas, se suelen llamar colecciones. Pues la colección de usuarios tiene diversos documentos, en vez de filas, son documentos. Y es, pues eso, es como un objeto JSON al final, ¿no? Aquí estamos simulando pues, un registro de un usuario y estaría pues, su nombre, su email, el número de teléfono si lo metiera, la URL del avatar. Y aquí esto venía de un ejemplo que hice con el login con GitHub. Entonces, mirando la documentación, cuando haces el registro de usuarios con GitHub, o con cualquier proveedor, ya te da también el avatar que tengas en esa cuenta. Y eso directamente lo puedes sacar y ahí ya lo tienes. Te guarda el provider, el ID y tal. Entonces también lo puedes gestionar visualmente de esta forma desde el panel de control. Luego tenemos el hosting, que como digo, antes solo era para ficheros estáticos, o sea, subías ahí los HTML, CSS y JavaScript que necesitaras, pero ahora ya también te deja todas estas funcionalidades de server-side que tienen frameworks como Nest.js, no sé si lo conocéis, o Nus de Vue, pues ahora ya se puede utilizar aquí sin mucho problema. Y luego las Cloud Functions, que son las FAS, funciones as a service. Son funciones lambda, pues eso, para ejecutar el código del backend sin necesidad de tener un servidor y hasta ahora se hacen JavaScript o TypeScript. No sé si más adelante añadirán soporte a otro lenguaje, pero de momento pues utilizan Node.js. Como veis, es una herramienta para frontends. Y las funciones, pues igual, tienes aquí el dashboard de las funciones que tengas. Esto es de un ejemplo también que tengo por ahí. Entonces, tengo una función get organization, get people, get startups, etcétera. Y hay de diversos tipos. Uy, perdón, que eso no lo he dicho. Las hay de tipo HTTP, eso significa que cuando el usuario va a una URL determinada, se dispara el trigger de esa función y ejecuta el código, ¿no? Y eso funcionaría pues como una API REST, ¿no? Al final va por URLs, lo que quieras hacer,
y listo. Pero luego tiene lo bueno que tiene es que tienes triggers para el storage o para la base de datos. Eso significa que tú cuando subas un fichero al storage, eso tiene un trigger que tú puedes capturar en una Cloud Function. Entonces eso te da mucha potencia para cosillas que luego veremos. Y eso se relaciona mucho con esto que no han sacado hace no mucho, que son las extensiones, porque claro, cuando ya llevas un tiempo haciendo funciones de este tipo pues bueno, pues cuando se sube una imagen, que haga tal cosa. Cuando un usuario se registre, pues que una Cloud Function me escriba tal registro en la base de datos, tal. Entonces son funciones muy, muy comunes, como pongo ahí. Entonces se han creado unas extensiones como si fueran templates, plantillas, que simplemente tienes que prácticamente descargar, poner 4 cosas relacionadas a tu proyecto y ya tendrías esa implementación hecha. Hay toda una galería ahora mismo de un marketplace de extensiones. Entonces, por ejemplo, para cuando borro datos de usuarios o no sé qué, pues lo instalas y te lo hace. Cuando, por lo que sea, quiero mandar un email para avisar, pues es como si fuera una newsletter o lo que sea, pues también igual lo instalas y listo. Y luego hay de terceros, por ejemplo, aquí está usando otro producto que se llama Elastic o otro por aquí, por ejemplo, que se llama Algolia, que es un buscador. Entonces puedes integrar un buscador en tu página web para que busque entre tus artículos o lo que sea y directamente pues nada, le das a instalar, te tendrás que ir a Algolia pues a obtener una API key o lo que sea, pero es simplemente copiar y pegar y listo. Y luego también puedes crear tus propias extensiones. De hecho, seguramente muchas de estas hayan sido creadas por la comunidad y luego pues han pasado por un poquito de revisión por parte de Firebase y las han acabado publicando aquí. Y una que me gusta mucho es esta, pues para procesar pagos con Stripe. Stripe es una plataforma que te permite pues, procesar pagos en tu página web sin tener que lidiar con el API de Visa, de Mastercard, etcétera, ¿no? Sino directamente tú te registras ahí y te olvidas de todo el tema legal de guardar tarjetas y demás. Eso ya se encarga Stripe. Entonces, igual, lo instalas, te vas a Stripe, te pillas tu API key y demás, y te crea todo esto. O sea, te crea ya, esto es propio de Stripe, que se llama Stripe Checkout, que te hace todo esto. O sea, es que ya te hace la página, tú ya le tienes que decir qué colores pegan más con tu marca y listo. No tienes ni siquiera que hacer el formulario para introducir la tarjeta ni nada. Y ya dentro del código que te instalas, pues ya está todo el proceso de funciones cloud o lo que sea para almacenar, pues este usuario ha hecho tal pago. Pues si ha hecho tal pago, le doy acceso a esta parte de la web o a este recurso, etcétera. Y eso, pues eso, con un clic prácticamente lo tienes. Y pasando a esto en su día, una vez que di una charla de esto, aquí yo ponía Machine Learning, pero claro, ahora lo que se lleva es inteligencia artificial. Estos son APIs que tiene Google Cloud, pues eso, que usan Machine Learning para hacer determinadas cosas, ¿no? Tienes un API para traducir, en el cual, pues, si quieres, pues bueno, en Twitter o en LinkedIn mismo, veis algún texto en otro idioma que no sea el que tenéis en el navegador y siempre os sale la opción, ¿quieres ver esto traducido al español y tal? Pues sería algo muy similar a esto. Tú podrías implementar esto en tu aplicación usando este API. Tienes otro API para pues, que te traduzca lo que tú hablas, por ejemplo. Tienes el Cloud Natural Language API, que esto hoy día lo conocéis más como GPT, ¿no? Que es procesamiento de lenguaje natural. Y también pues, tienes APIs para vídeo, para que detecte cosillas que pasan en los vídeos. O esta, por ejemplo, la Cloud Vision API, que te da información de las imágenes que subes. Entonces, eso que os comentaba antes de si el usuario te sube una foto un poco violenta que no debería estar, pues si usas este API, pasa, hace un scanning de la imagen y te da bastantes datos acerca de ella. Y uno pues, puede ser si hay violencia, si hay desnudos, etcétera. Y tú ya a partir de eso dices, pues esta foto no la subo, o la pongo borrosa, o echo al usuario fuera, ¿no? Y eso lo puedes hacer con un API que tiene Google Cloud. Entonces aquí hay algunos ejemplos que quiero mostraros de
cosillas que puedes hacer pues utilizando los diferentes recursos que te ofrece Firebase. Entonces, por ejemplo, imagínate que tienes una aplicación tipo red social donde hay followers y tal, y pues alguien empieza a seguir a otro usuario. Pues lo que haces es escribir en la base de datos que seguiría esta ruta, sería, por ejemplo, la colección de usuarios, el ID del usuario en cuestión, luego tendrá un subconjunto de followers y el ID del que se acaba de añadir. Esto, al escribir en la base de datos, puede lanzar un trigger que escuche una Cloud Function y en la Cloud Function ya le dices, pues quiero que me mandes un mensaje tipo notificación push y que diga, pues gracias por seguirme o lo que sea, ¿no? Y eso pues son prácticamente, no te diría 2 líneas, pero tampoco mucho más. O por ejemplo, alguien escribe un texto y pues quieres ver un poco si ese texto, pues igual que la imagen, es demasiado rudo o lo que sea, pues la database lanza un trigger a la Cloud Function, le pasamos un API de Google Cloud y podríamos devolver o limpiar el mensaje antes de escribirlo de nuevo a la base de datos. También te puede servir, por ejemplo, si te están intentando meter código JavaScript en los mensajes que te están mandando para intentar hackearte la aplicación, pues podrías eso, hacer la limpieza antes de publicarlo para que aparezca en la página web pues a través de una función de estas de cloud. Y claro, estos son funciones, es que no tienes que tener toda la aplicación backend hecha, sino simplemente funciones que hagan pues algunas cositas. Y ya por último, así, la más laboriosa, pues tú subes una imagen, se va al storage, el storage, pues igual las Cloud Function escuchan ese recurso, se lanza la función y lo que hago a través con código ya pues de JavaScript en Node.js, descargo la imagen y la hago más pequeña, ¿no? Por ejemplo, imagínate que subes una imagen de 12 megas, pues no te revienta el almacenamiento, ¿no? Después de hacerla pequeña, escribo en la base de datos la localización, subo el thumbnail al storage y ya por último, pues que aparezca en la aplicación final. Y eso pues igual con 4 o 5 pasos, en lugar de tener pues un backend muy bestia, con una sola función, porque el resto es recursos del propio Firebase, que con una línea tú escribes en la base de datos y con una línea subes al storage en JavaScript. Pues tendrías todo esto. Y, no sé, he ido un poco rápido, a lo mejor. Pues eso era lo que os quería enseñar. Os dejo ahí mi canal de YouTube, donde tengo más vídeos sobre programación y JavaScript, algunas cositas de Firebase, a ver si me animo a subir algunas más. Y nada, un placer. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, pues tenemos un ratillo. Así perfecto. Gracias. Sí. Sí, hay un Slack, que ya no sé quién usa Slack, yo ya no uso mucho Slack. Hay un Slack de Firebase, luego hay una etiqueta propia en Stack Overflow y el propio equipo de Firebase está detrás respondiendo dudas. O sea, si tienes alguna duda de alguna cosa de Firebase, la pones en Stack Overflow. Y si no es un usuario que ya tenga experiencia, el propio equipo de Firebase suele estar ahí detrás. Y luego también tienen un canal de YouTube y de vez en cuando hacen un tipo de vídeos que se llama Ask Firebase, pregunta a Firebase, que recogen preguntas que haya dejado la gente en Twitter con el hashtag ese, ¿no? Hashtag Ask Firebase. Así que sí, están bastante implicados con la comunidad. Cualquier cosilla te la solucionan. Nada. Sí. ¿Algún proyecto concreto que hayas desarrollado con Firebase? Pues bueno, antes ha dado una charla a mi pareja, Paola, no sé si estabas, y la primera versión que hicimos de Chefly lo hicimos pues toda a manubrio, que se dice, ¿no? Usamos un API con Node.js, el frontend era con Angular y demás, y luego poco a poco fui intentando yo meter cosillas en Firebase. Porque claro, es una pregunta que suele haber a veces ¿pero Firebase es para todo tipo de proyectos o para qué, no?
Y, hombre, para proyectos iniciales está genial porque te olvidas de muchas cosas y te ahorra mucho tiempo y dinero. Pero luego hay proyectos grandes que lo utilizan. Uber, por ejemplo, utiliza Firebase para pues, todo el tema del chat con el conductor, incluso el mapita que se ve y tal. Eso lo hacen con Firebase. Y creo que Antena 3 me parece que también lo usa. O sea, que se usa. Pues tampoco he hecho cosas muy bestias, entonces no sé decirte. Pero si por temas de dinero que te vaya a costar, la verdad es que gratis haces un montón de cosas. Y en cuanto te empiezan a cobrar porque te pasas de pues, los límites y tal, tampoco es muy exagerado. Incluso puedes tener un plan que es... hay dos tipos de plan, bueno, hay tres. El gratuito, que en algunas cosas como las Cloud Function pues no te deja utilizar, pero luego tienes dos, el paga según gastes y tú puedes decirle, oye, si llego a 10 euros al mes, avísame por si me estoy pasando, ¿no? Y luego tienes otro plan que es 25 al mes y no sé cuánto, creo que te da muchísimo ya de recursos, pero yo cuando hago un proyecto me pongo el otro, el de Pay as you go, paga y luego echamos cuentas y vamos, creo que alguna vez 1 euro, porque yo qué sé. Pero claro, tampoco, o sea, no tengo un Uber detrás, no sé lo que habrá. Pero de momento para así empresas o startups y tal, es una solución que está bastante bien. No me pagan ni nada, ¿eh? Yo lo digo porque, joder, me gusta bastante por eso, porque es muy fácil de usar y yo que me considero frontend, pues claro, aunque hago cosillas de backend, pues todo ese tema hay cosas que se me escapan. Entonces, si ya la autenticación, que hay bastante condiciones de seguridad detrás, está ahí Firebase, se encarga él, pues claro, tienen que hackear Google para que te pase algo, ¿no? Entonces, pues eso te da bastante tranquilidad en ese sentido. Gracias. ¿Alguna más? Está, está complicada la cosa. A ver, PHP, el 90% de la web es PHP, aunque nos guste o no, todo es PHP. Todos los WordPress y demás que hay, es muchísimo PHP el que hay detrás y, hombre, tampoco está mal. Lo que pasa es que JavaScript es verdad que pues, está tirando mucho y está en todas partes. Es un virus. Está en todos los lados. También. Bueno, pues si no hay más, estaréis deseando ya iros, que es viernes. Hay que vivir. Espera, mira, que hay una por ahí. ¿Sí? El CAPTCHA típico, pues no lo sé, lo mismo hay una extensión de estas, no lo he visto reciente, pues a lo mejor lo hay. No, porque claro, cuando te autenticas con un proveedor externo, normalmente ahí no te aparece lo del CAPTCHA. Si aparece, aparece en el pop-up que te salga del proveedor, ¿no? Cuando te haces login con GitHub o con lo que sea, te sale la ventana de login de GitHub, pues ya ahí, si ellos ponen el CAPTCHA, pues te sale. Luego ya, si tú haces usuario y contraseña normal en tu aplicación, ya sí es cuestión tuya de poner eso, ¿no? Y ahora mismo me pillas y no sé si, si viene, pero a lo mejor están las extensiones. Pero seguramente si no está oficial, buscando, a lo mejor hay. Si no se lo preguntas a ChatGPT y te lo dice. Tú dices, "Ah, dime cómo". Y te da el código. Sí, no, y decía por si lo implementabas tú, pero claro, pues igual que el buscador de Algolia o todo eso, son servicios externos, pero que puedes añadir, claro. Sí. Ujú. Sí. Sí, sí, claro, tú puedes usarlo independiente.
O sea, si tú quieres usar solo el login, pero el resto lo tienes en otro lado, lo puedes hacer. Ya luego tienes que, a lo mejor necesitas una Cloud Function que te recoja el usuario que se loguea con autenticación, pero tú luego eso se lo mandas a otro sitio. Te puedes crear como un mini API con funciones cloud y que se lo envíes tú a tu aplicación NES que tengas en otro lado. Pero sí, lo puedes usar independiente, no es me meto aquí y ya tengo que usar todo. No. Hombre, si lo usas todo, lo tienes todo más a mano, pero también, sí, también ya depende cómo lo hagas, pero sí, sí. Pero puedes usarlo por separado, no hay problema. Ya no hay más. Pues nada, un placer y nos vemos otro año.